vamos entonces para el grupo de dinámica de fluidos, ¿verdad? Estamos viendo lo de las pérdidas en la ampliación súbita. Entonces vamos a revisar el problema 10.4 del libro de Mott, ¿verdad? Nos dice el ejemplo, el enunciado de este ejemplo. Dice, determine la diferencia de presión entre dos puntos ubicados a cada lado de una ampliación súbita de un tubo con diámetro interior de 2 pulgadas. Si la ampliación va a otro tubo con diámetro interior de 6 pulgadas, cuando la velocidad del flujo de agua es de 6 pies por segundo en el tubo más pequeño. Bueno, pues entonces nada más me dice que el diámetro interior de la tubería son estos, no me da especificación, entonces con ellos voy a trabajar. La velocidad en el tubo, ¿vean? El tubo más pequeño es 4 pies por segundo. Entonces nos pide calcular la diferencia de presión. ¿Cuál es la caída de presión que genera esta conexión aquí? Entonces, pues el mismo dibujo que teníamos nos sirve, ¿verdad? Entonces tenemos el punto 1 y el punto 2. Para poder calcular esa caída de presión o esa diferencia de presión, pues lo que necesitamos hacer es utilizar la ecuación general de la energía, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al sentido del flujo, pues tenemos que la carga de presión en el punto 1 más z de 1 más la carga de velocidad en 1, y entonces entre el punto 1 y el punto 2 está esta conexión, y esta conexión lo que nos genera son pérdidas, ¿verdad? Lo que nos genera, entonces, menos HL igual a la carga de presión en el punto 2 más Z2 y más la carga de velocidad. Entonces necesitamos calcular esa caída de presión. Entonces presión 1 menos presión 2 igual a Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2G, ¿verdad? Y más HL. Entonces de aquí nos quedaría que la presión 1 menos la presión 2 es igual a el peso específico por Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 y más HL. Entonces esa es la ecuación que necesitamos, ¿verdad? Para lo que nos están pidiendo. Ya que tenemos eso, pues nos fijamos qué datos tenemos y qué hay que calcular, ¿verdad? Entonces, pues vemos que la línea centro de las tuberías tenemos ubicados dos puntos. Entonces de aquí podemos decir que Z1 es igual a Z2. Y entonces, pues si es esto, este término lo podemos simplificar, ¿verdad? Después veo que siguen las velocidades. Tenemos como dato la velocidad en el punto 1 de 4 pies por segundo. Entonces la velocidad en el punto 2 no la conocemos, ¿verdad? La velocidad con que va a ser una velocidad mucho más chica que esta, pues va a ser porque va a agarrar el diámetro mayor, ¿verdad? Entonces la velocidad en el punto 2 no la conocemos y tampoco conocemos las pérdidas que está ocasionando. Entonces ya que tengo eso, pues ya voy viendo qué es lo que debo de calcular. Entonces con la ecuación de continuidad, ¿verdad? Tenemos que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Entonces nosotros queremos la velocidad 2.
la velocidad 2 es igual a la velocidad 1, el área 1 entre el área 2. O también esto es igual a la velocidad 1, diámetro 1, diámetro 2 elevado al cuadrado, ya que tenemos los diámetros para no calcular las áreas. Entonces, esa velocidad 2 es igual a la velocidad 1, que es 4 por 2 entre 6 elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, de ahí si nosotros hacemos esta operación que está aquí, nos queda de 0.444 pies por segundo. Entonces ya tenemos la velocidad 2. Nos falta el valor de HL. Entonces las pérdidas HL es igual a la constante por la carga de velocidad. Velocidad en 1. Acuérdense que es la velocidad donde es mayor. En este caso pues es en el punto 1. Entonces para el valor de K pues necesitamos dos datos. La velocidad y la relación de diámetros. La velocidad ya la tenemos. Entonces podemos calcular la relación de diámetros. El diámetro 2 entre el diámetro 1. 6 entre 2. Y esto nos da 3. Entonces otra vez vamos a la figura 10.3, que es nuestra gráfica, o a la tabla 10.1. Entonces, de las dos, ¿verdad? Podemos sacar el valor. Entonces, el valor de K es de 0.78. Con esto pues ya podemos calcular este valor de HL, ¿verdad? Que es de 0.78 por la velocidad en 1, que es 4, 2 por 32.2. Y esto nos da de 0.1938 pies. Entonces ya tenemos pues todo para poder calcular nuestra caída de presión. Aquí lo voy a poner. Entonces tenemos que la presión 1 menos la presión 2 es igual a el peso específico. Nos dijeron que era agua, ¿verdad? Agua, no nos da la temperatura. Entonces tomamos las condiciones estándar. 62.4, el peso específico, ¿verdad? Multiplicado por, nos quedó nada más la velocidad y las pérdidas. Entonces tenemos 0.44 al cuadrado menos 4 al cuadrado entre 2 por 32.2 y más 0.1938 que acabamos de calcular, ¿ya? Entonces, si hacemos la operación, nos queda que esto es igual a menos 3.2186 libras sobre pie cuadrado, que llevado a pulgadas nos queda menos 0.02235 libras sobre pulgada cuadrada, ¿verdad? Entonces, el signo negativo no nos indica que pues es una presión de vacío, una presión, ¿verdad? No. Lo que pasa es que aquí, si nosotros, ¿verdad? Si entendemos esto ese resultado que nos está dando ahí, si nosotros quisiéramos despejar la presión en el punto 1, la presión en el punto 1 sería este que está
restando, pues pasaría sumando. La presión 2 menos 3.2186, ¿no? Eso es lo que nosotros estaríamos entendiendo. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que la presión en el punto 1 pues es menor que la presión en el punto 2. Eso es lo que querría decir. ¿Verdad? De aquí, la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2 menos esto. Eso es lo que quiere decir. Entonces, pues como ven, otra vez seguimos nuestra ecuación general de la energía, involucrando todo lo que está, pero calculando ahora cada uno de estos, ya sea accesorios o válvulas. Entonces, este sería el problema, la solución para este problema.